mañanera de Ángel Sabatina, sábado 12 de marzo del año 2022. Vaya semana esta que recién ha terminado. Ayer, para fines laborales, todavía hay actividad en algunas empresas. Es evidente que empresas como restaurantes, tiendas departamentales, etc., trabajan los 7 días de la semana. Pero vaya semana la que ha terminado. Un espectáculo deprimente desde el punto de vista de la gobernación. Por un lado, el presidente arrogándose el derecho a ser el único imbécil en Palacio, en una pifia, dice uno, ¿cómo es posible que el presidente no sea avisado de cuál es el texto de una colaboración del señor Narcia en el Universal? Y el señor afirme, con un cinismo digno de mejor causa, que Narcia lo llamó imbécil, cuando el título, el imbécil de Palacio, se refería al director de Protección Civil. Pero el presidente, pensando en que todo gira en torno a él, se arrogó y se apropió de la imbecilidad y no dejó algo para el funcionario director de Protección Civil. Pero es una más del presidente. Por otra parte, ya lo hemos comentado, esta pifia también que exhibe la ignorancia de la anticientífica Sheinbaum en torno a cómo funcionan los mercados. Seguramente piensa que estamos todavía en la época de las economías cerradas, y México, economía cerrada antes del 87, cuando los burócratas encumbrados, arrogándose una sabiduría de la cual carecen y un poder sobre el consumidor que hoy no tienen, quieren decirle al consumidor dónde deben comprar la gasolina para sus automóviles. Estupidez extrema de parte de una burócrata de tercer nivel. Pero luego tenemos otra, no diría pifia, engañifa. Eso de que en México hemos hecho las cosas para tener las gasolinas más baratas. Y por allá una diputada o un diputado ensalzan eso que es a todas luces una mentira flagrante. ¿Cuál es la realidad? En este momento, los 3 combustibles, las 2 gasolinas automotrices y el diésel, tienen un IEPS totalmente cero, es decir, el gobierno federal ha decidido no cobrar el 100% del IEPS y también otorgar una reducción del impuesto sobre la renta y si sobrare algo, el impuesto al valor agregado a los vendedores de combustible, de las 2 gasolinas y el diésel, de tal manera que entre el IEPS que dejan de cobrar en la gasolina verde, más otro impuesto que no se cobra, en forma de estímulo, dicen ellos, de 3 pesos 87 centavos, las 2 cantidades suman 5.49 más 3, 87 da 9 pesos 30 y tantos, 9 pesos 40 centavos. De tal manera que el precio real de cobrarse en esos 2 casos, esos impuestos que se dejan de cobrar por demagogia pura y cobardía para decirle a los ciudadanos lo que está pasando con los precios de esos 3 combustibles, llevarían el precio alrededor de 30 pesos la gasolina verde. Pero eso echaría por tierra todas las mentiras que han estado vendiendo desde el principio de este gobierno. Las finanzas públicas tendrán un boquete mayor todavía y no tienen recursos para poder aguantar un tiempo largo. Algo van a tener que hacer porque es una situación en la que se han colocado insostenible. Pero hay otros elementos aquí que vale la pena señalar para tener una idea completa de lo que está sucediendo. Por un lado, los diputados toman la decisión de aprobar un decreto en una votación, no voy a decir reñida, 267 a favor, en contra 210, donde mediante un decreto están pasando
por encima de lo que marca la Constitución y también la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Dónde dicen ellos que no es violatorio de ley alguna o de norma alguna el que los diputados o los legisladores, dicen, promuevan la revocación de mandato? Cuando el texto constitucional es perfectamente claro, explícito, y también la Ley Federal del proceso de revocación de mandato. ¿Qué significa este desprecio del respeto de la ley, de quienes deben aprobar leyes y ser los primeros en respetarlas, particularmente cuando el proceso de revocación de mandato fue incluido en la Constitución en el artículo 35 en su fracción novena, merced a la presión de los legisladores de Morena, y la Ley Federal de Revocación de Mandato es una hechura a matacaballo también de los legisladores de Morena. ¿Y a qué se debe que estén ahora queriéndose pasar la ley por el arco del triunfo para tratar de promover abiertamente un proceso de revocación de mandato que no ha aprendido entre los ciudadanos? La razón es muy simple. Los números de las encuestas que han ordenado diariamente les dicen que los números no los favorecen en modo alguno, entendiendo por favorecerlos el que haya una copiosa votación. No va a haber una copiosa votación y eso los ha hecho caer en esta actitud desesperada. Ya la mostraron desde hace días cuando han inundado en varias ciudades del país espectaculares donde, otra vez violando la Constitución, hablan de solamente queremos que siga López o que siga López Obrador o ratificación, cuando en realidad lo único legal sería mencionar la revocación de mandato por pérdida de confianza, o sí o no. Todo esto, ¿qué nos dice? Que aquella situación de seguridad que tenían y la manifestaban de manera sobrada, soberbia, al principio de esta administración, hoy es franca y total desesperación. Los ingresos han caído y caerán todavía más. En los precriterios que deben de entregar a más tardar el 31 de marzo al Congreso, obligará a la Secretaría de Hacienda a reducir el pronóstico o la previsión del 4.1% de crecimiento del PIB para este año. Tendrán que bajarlo a 2.3, 2.2, alguna cosa así. ¿Y dónde quedó el 5% del cual presumió el presidente? Y que dijo que para el 23 y el 24 también íbamos a crecer al 5%. Pues simplemente fueron casi declaraciones de borracho, con todo respeto, presidente, sin argumento y sin soporte alguno. ¿Quién creyó eso? Nadie. Y los resultados los estamos viendo. Caída de los ingresos, caída de la demanda, elevación de las tasas de interés, elevación de la inflación, y con los aumentos brutales en materias primas que se ha registrado con motivo de las disrupciones producto de la invasión brutal, cavernaria, asesina de Rusia a Ucrania, el panorama luce complejo. ¿Y cuál es la actitud del presidente? Simplemente diciendo, me llamó imbécil Narcia. Y dice uno, ¿cuándo? Él habló de otro, pero él quiere ser todo. Quiere ser el niño del bautismo, quiere ser la piñata en el cumpleaños y quiere ser quizá el difunto en el velorio. ¿Cómo va a tolerar que otro funcionario sea el imbécil que menciona el señor Narcia? No, él quiere ser ese imbécil. Las cosas pues no pintan bien para este año. ¿Cómo van a resarcir esos recursos que no van a entrar al erario? Aumentando los recortes a programas fundamentales, ya no quedan de otros, así como las escuelas de tiempo completo, presionando a los contribuyentes y decir de dónde, pues ya te pagaron decenas de miles a los cuales tenían derecho de posponer, pero para no tener broncas los pagaron. Otra vez, eso prefigura un año sumamente complicado.
la ofensa o la cadena de ofensas en contra de los empresarios, de adversarios reales o inventados, ya rebasó las fronteras. Ya no solo es Estados Unidos y sus medios, sino que ahora ya son los parlamentarios del Parlamento Europeo. Lo menos que les dijo son borregos y son tontos. Dice uno, ¿qué pasa con el presidente? No pasa algo que no conozcamos, que no hayamos visto en otras latitudes. El loco Bucaram en Ecuador, y el presidente hoy ha perdido la razón, como la perdió Hugo Chávez y prácticamente la ha perdido Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Sin embargo, no es lo mismo Nicaragua ni Venezuela y tampoco Cuba que México. El gran peligro que representa hoy estas decisiones absurdas, estas bravatas casi típicas de un bravero de cantina, colocan la gobernación, la gobernabilidad de nuestro país en un gran riesgo. Si el presidente piensa que todo le va a ser tolerado sin penalidad alguna, se equivoca, presidente. Como dijo el conejo de la suerte, cuando menos se espera, salta la liebre. Así como Mao en China dijo en aquellas épocas de la revolución, una sola chispa puede incendiar toda la pradera, en México decimos, una sola bachicha puede quemar toda la milpa. Cuidado, presidente, la milpa está seca y usted, con esas bravatas, con esos insultos a parlamentarios de la Unión Europea, con esos insultos a los empresarios, a los intelectuales, a los dirigentes políticos, etc., está echándole bachichas a la milpa seca. De tal manera, pues, no le extrañe que más pronto que tarde usted se vea envuelto en ese fuego que no habrá cuerpo de bomberos que pueda detener, y ese será su fin como presidente, pero también será el fin de su locura de la cuarta transformación. La suerte está echada, presidente. Usted ya no tiene forma de regresar. Doble la apuesta y doble la apuesta hasta que se vea usted ante una situación donde su locura lo aplaste completamente. Gracias y lo espero mañana aquí en la Dominical, donde vamos a tratar el tema de Orizaba, que creo que va a ser interesante para usted. Gracias.